Prepárate para una lista de 10 series turcas para adultos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, en caso de que aún no lo hayas hecho, y activar la campanita para recibir todas las actualizaciones de Beso Turco. Para aquellos que ya están suscritos, les agradezco enormemente por acompañarnos. Deja tu like especial de siempre. Sin más preámbulos, empecemos. Número 10. El Protector. ¿Tienes ganas de ver una serie turca que mezcla realidad, fantasía, misterio y superhéroes de forma épica? Entonces te recomiendo que prestes atención a esta encantadora serie que mostrará un poco de la cultura de Estambul y sus calles concurridas. El personaje principal que nos guiará a través de los monumentos de Estambul es Hakan, un joven que trabaja en una tienda de antigüedades en el Gran Bazar de Estambul, criado por su padre adoptivo y siguiendo sus pasos. Hakan es solo un chico común en la bulliciosa ciudad, con sus 15 millones de habitantes. Sin embargo, su vida cotidiana cambia drásticamente cuando una mujer llega a su tienda buscando una camisa con un talismán. El misterio comienza cuando el padre se niega a atender a la señora, diciendo que no tienen ese tipo de camisa, aunque él sabe que la tienda la tiene. La despide y le pide que nunca vuelva a poner los pies en ese lugar. Hakan luego busca la camisa en el almacén y termina encontrando a la mujer, sin informarle a su padre. El giro sucede cuando Hakan descubre, a través de un recuerdo con talismán, que tiene poderes especiales. Este desarrollo sorprendente agrega una capa de misterio a la historia y impulsa al protagonista a embarcarse en un viaje para desentrañar un secreto del pasado. En ese momento, Hakan se convierte en el héroe improbable, alguien cuyo destino se transforma de manera extraordinaria. Mientras intenta resolver un misterio del pasado, debe defender la ciudad de Estambul de las fuerzas oscuras que quieren destruirla. La historia promete ser un emocionante viaje lleno de giros, explorando temas como la identidad, el destino y la lucha entre el bien y el mal. No te pierdas ninguno de los 32 episodios, porque la serie promete envolverte y encantarte. Número 9. Nuestro secreto. Mientras Alp lidia con su soledad, el sentido de su vida surgirá de forma inesperada. Alp Karahan es hijo de Kasim Karahan, el resultado de un amor prohibido con Ceylan Sorgun. Su infancia solitaria lo expuso temprano al lado oscuro de la vida, convirtiéndolo en un hombre frío y carente de amor al crecer. A pesar de su enojo hacia su madre, no dudará en involucrarse en actividades ilegales para salvar su propia vida y también la de Neva, una mujer que perdió a su esposo en un accidente automovilístico y está luchando por la vida junto a su única hija, a quien ella sustenta. La vida de Neva y su hija se convierte en una persecución frenética, mientras los acreedores del esposo las persiguen. Neva intenta transmitir la belleza y la esperanza de la vida a su hija a través de cuentos de hadas y juegos. Dos caminos completamente diferentes se cruzan ante esta persecución, y ellos se conocen de manera inesperada. A lo largo de la serie, seremos testigos de cómo estos dos personajes harán todo lo posible para protegerse y encontrar apoyo mutuo de una manera nunca antes vista. Este amor pasará por intensas turbulencias y harán todo lo posible para alcanzar un final feliz. Y Kimi sin SRR parece ser una ambiciosa producción que nos cautivará con sus 10 episodios, ofreciendo entretenimiento cautivador. ¿Eres apasionada por las series turcas? Imagina ser parte de una comunidad emocionante y exclusiva, donde podrás disfrutar de increíbles beneficios. Queremos invitarte a unirte a nuestra familia de amantes de estas cautivadoras producciones. Tendrás acceso a un libro de cocina con recetas inspiradas exclusivamente en las series turcas, para disfrutar junto a tu familia y amigos en los domingos o en ocasiones especiales. Imagina la felicidad de tu familia al verte preparar el famoso kebabe o el increíble pilaf. Además, ofrecemos respuestas rápidas en los comentarios para que tus dudas y opiniones siempre sean escuchadas. Si deseas todo esto y mucho más, haz clic ahora en el botón Seja Miembro y sé bienvenida a nuestro club de fans de las series turcas. Número 8. Amor, lógica, venganza. Imagina ese momento en el que dejaste a tu pareja atrás porque él quería perseguir sus sueños, pero el mundo da un giro para mostrarte que vale la pena esperar y luchar junto a tu pareja para alcanzar la vida que siempre han anhelado juntos. Esta es la historia de la serie Aşk Mantık İntikam, que nos mantendrá pegados a la pantalla a lo largo de sus 42 episodios. La serie cuenta la historia de dos jóvenes que tenían sueños y planes juntos, pero por decisión de sus caminos se separan. Una joven hermosa que trabajaba como camarera, siempre quiso tener una vida diferente a la de su madre, quien se esforzaba por mantener la casa mientras su padre se relajaba. Ella decide casarse con un joven que tiene estabilidad financiera y un empleo sólido, y así conoce a Hüseyin, un ingeniero exitoso. Se enamoran y se casan de inmediato, y para todo parecía estar como siempre soñó. Sin embargo, un día, el esposo decide seguir su sueño y abandona su empleo. Soporta la situación por un tiempo,
pero finalmente pide el divorcio de manera dolorosa. Cada uno sigue su propio camino, y Ousen se dedica a cumplir su sueño, llegando finalmente a ser rico con una empresa que va muy bien. Eze lee una noticia en el periódico sobre el éxito de su exesposo y decide viajar para encontrarlo en otra ciudad, con la intención de reclamar su parte. Pero este viaje nos hará reír y sentir una mezcla de emociones. Ella tendrá que enfrentar muchos desafíos para llamar la atención de su exesposo, quien finge ya no amarla. Sumergirnos en esta historia hilarante será una experiencia emocionante y divertida. Número 7. Cuento de la ciudad lejana. Esta historia nos revela la dura realidad del prejuicio que enfrenta un padre en relación con su hijo con síndrome, una situación que ocurre en todo el mundo. Usak Serin Masali nos mostrará la cruda realidad de la vida de Umei, una mujer hermosa, casada y madre de 2 hijos. Ella está comprometida con la familia de Mirkanlar y vive en una gran mansión con su suegra, Ali. Sin embargo, Umei sufre la crueldad y la violencia doméstica de su esposo. Umei ha estado casada con Efen durante 17 años, y a pesar de ser infeliz, no termina el matrimonio por sus hijos. Su hija tiene 15 años y su hijo, quien padece el síndrome de Williams, sonríe todo el tiempo, sin importar la circunstancia. Debido a esto, Efen siente vergüenza de su hijo y no busca ningún tratamiento para él. Un día, Umei descubre que la joven empleada que vive en su casa está embarazada de Efen. Ella toma la decisión de huir de la mansión junto con su hija y su hijo. Primero, se refugia en la casa de su hermana Sanei por unos días y luego va a la casa que heredó de sus padres, donde nació y creció. Determinada a tener una nueva vida para ella y sus hijos, lejos de la familia de Mirkanlar, Umei desea trabajar en la granja de ganado lechero de sus padres y brindarles una vida decente. Por pura coincidencia, las vidas de Umei y Kursat se cruzan. Kursat, quien ingresó ilegalmente a la frontera, se esconde en la casa de Sanei para escapar de la policía. Para ocultar la verdadera identidad de Kursat, afirman que él es el esposo desaparecido de Sanei. Mientras tanto, Umei y Sanei se enamoran de Kursat. Un giro intrigante, ¿verdad? Echa un vistazo a los 5 episodios completos para descubrir el desenlace de esta cautivadora historia. Número 6. Señor equivocado. ¿Alguna vez has presenciado ese amor que surge entre 2 personas con ideas completamente diferentes sobre el amor? Esta historia nos sorprenderá con la magnífica interpretación de 2 personas de mundos distintos. Es-hee, una joven hermosa y sin suerte en las relaciones, ve cómo sus relaciones anteriores se desmoronan cuando los hombres se aprovechan de su simplicidad y confianza, traicionándola y abandonándola. Ella desea casarse, pero termina siendo utilizada solo por los hombres. El mundo de Es-hee cambia cuando conoce a Osgur, el rico y guapo playboy, propietario de un famoso restaurante y bar, que es un mujeriego empedernido y no cree en el amor, prefiriendo encuentros casuales en lugar de relaciones serias. A través de una serie de coincidencias cómicas, terminan conociéndose y desarrollando una amistad. Mientras tanto, el primo de Es-hee y un amigo la presentan a Serdar, un médico rico y exitoso que se enamoró de ella de inmediato. Las cosas se complican cuando Es-hee le pide a Osgur que sea su entrenador de relaciones y él le pide que lo acompañe a la boda de su hermana como su novia falsa, para frustrar los planes de su madre de encontrarle una esposa. Es-hee y Osgur terminan enamorándose, pero las mentiras que le dijeron a sus familias finalmente los alcanzan. Su relación es constantemente puesta a prueba por antagonistas que utilizan el celos, la envidia, la traición, el engaño y las mentiras para intentar separarlo. Además, se añaden a esta mezcla los celos, la envidia, la traición, la desconfianza, el odio, la rivalidad entre hermanos y familiares, el chantaje, la traición y todos los demás ingredientes para un drama explosivo compuesto por 14 episodios. Prepárate para involucrarte en esta historia llena de emociones intensas, giros emocionantes y un amor que desafía todas las adversidades. No te pierdas ningún episodio de este emocionante viaje. Número 5. El inquilino perfecto. ¿Te imaginas ver una serie con una ambientación digna de una película de terror? Es inquietante, pero al mismo tiempo fascinante. Kusursus Hirasi cuenta la historia de Mona, una huérfana que creció en un orfanato y se convirtió en una valiente periodista, luchando con uñas y dientes para progresar en su carrera. En un día normal, mientras está en el campo filmando y buscando información sobre los últimos acontecimientos en diferentes partes de Estambul, se encuentra con Jacob, un fotógrafo periodista que también está buscando la misma información. Aunque se gustan en secreto, constantemente se enredan en peleas debido a sus personalidades completamente opuestas. Después de un agotador día de trabajo, Mona regresa a casa y descubre que el propietario, con quien ha tenido problemas, ha colocado sus cosas frente a la puerta, dejándola sin vivienda. Como su amiga del orfanato, Leila,
que ahora es policía, está en una misión secreta. Mona se ve obligada a aceptar la oferta temporal de Jacob de convertirse en inquilina de su casa. Sin embargo, en el primer día en que Mona se muda al apartamento, se da cuenta de que cosas extrañas están sucediendo allí. Los vecinos actúan de manera misteriosa y no están nada contentos con su llegada. Es evidente que algo siniestro está ocurriendo dentro del edificio, pero antes de que Mona tenga tiempo de entender qué está sucediendo, se ve envuelta en una seria e inesperada rivalidad con otro joven periodista. La serie explora los eventos misteriosos que ocurren en el apartamento al que Mona acaba de mudarse, atrapando a la audiencia en la pantalla con sus 6 episodios llenos de enigmas y suspenso. Prepárate para una historia cautivadora, llena de giros espeluznantes y momentos que te dejarán sin aliento. No te pierdas esta experiencia electrizante. Número 4. Escúchame. Vamos a embarcar juntos en esta historia de amor, venganza y superación protagonizada por un grupo de jóvenes estudiantes. Prepárate para una intensa mezcla de emociones mientras seguimos el camino de estos personajes. La historia gira en torno a dos grandes amigas, Kim y Leila, que llevan una vida modesta en un barrio humilde, con el sueño de involucrarse románticamente con los chicos ricos que asisten a la Dogwood School, una escuela exclusiva para hijos de familias adineradas. Pero todo cambia cuando Leila es atropellada por un coche a alta velocidad, cuyo conductor huye de la escena del crimen y se esconde en el estacionamiento de la escuela. Cuando se difunde la noticia de que una chica quedará en silla de ruedas por el resto de su vida debido a alguien de la escuela, la directora decide otorgar becas a 3 estudiantes del barrio de Leila para encubrir la mala noticia. Kim, Bekir y Ai son seleccionados para comenzar una nueva vida estudiantil en la prestigiosa escuela, pero lo que parecía un sueño hecho realidad se convierte rápidamente en una pesadilla, ya que enfrentan prejuicios e intrigas, sin saber quiénes son sus amigos, enemigos o incluso el culpable de provenir de un barrio pobre. En medio de esta experiencia escolar, Kim, con la ayuda de sus amigos, decide investigar por su cuenta para descubrir quién es el responsable de dejar a su mejor amiga en una silla de ruedas, privada de la esperanza de volver a caminar. Sin embargo, durante la investigación, Kim se encuentra enamorada de un joven que podría ser el propio culpable de la situación de su amiga. No te pierdas esta envolvente serie que constará de 20 episodios. Sigue de cerca el desarrollo de este amor complejo y fascinante. Número 3. Esta historia es escalofriante, envolviéndonos en cada uno de sus 69 episodios, con una mezcla de amor, venganza, secretos y mentiras que seguramente nos mantendrá emocionados. Cuando nos encontramos perdidos entre el amor, el odio y la venganza, todo se vuelve confuso y caótico, y eso es exactamente lo que veremos en esta historia de amor que comenzó como un plan de venganza. Reyyan es nieta de la prominente familia Adolu en la ciudad de Midyat. Desde la infancia, fue maltratada por su abuelo, ya que él sabía que ella no era su nieta biológica. Una mañana, Reyyan sale a cabalgar en su caballo hacia sus campos favoritos, donde le encanta observar el amanecer. En el camino de regreso, su caballo casi es atropellado por un coche, lo que la hace caer y perder el conocimiento. El conductor del coche es un joven guapo llamado Miran, que se siente atraído por ella. La lleva de vuelta a casa en su coche. Con el tiempo, deciden casarse y comenzar una nueva vida juntos. Sin embargo, después de pasar la primera noche como marido y mujer, Miran desaparece a la mañana siguiente, despertando en Reyyan intensos sentimientos de traición y odio, jurando que nunca lo dejará olvidar lo que le hizo mientras esté viva. Nunca lo perdonará por lo que le hizo pasar. Se descubre que todo sobre Miran es una mentira: el matrimonio, su familia, su nombre y su pasado. Todo fue meticulosamente planeado por su abuela, quien le hizo creer que el padre de Reyyan secuestró, violó y asesinó a su madre, además de dispararle a su padre. Lo hizo creer que debía vengar el asesinato de sus padres y elevar el nombre de su familia una vez más. ¿El amor prevalecerá? No te pierdas esta magnífica serie. Número 2. El Sultán. En la magnífica serie de televisión del siglo, serás llevado a explorar la pasión, el amor, los celos, la controversia, la intriga, las luchas por el poder y los secretos que impregnan el Palacio Otomano, mientras te sumerges en el encantador mundo del Imperio Otomano. Süleyman, un joven extremadamente guapo y ávido de conocimiento, recibe la noticia de la muerte de su padre mientras cazaba con su íntimo amigo, Ibrahim. Tras la muerte de su padre, Süleyman llega a Estambul y asume el trono como el 10º sultán otomano. Su vida sufre un cambio radical, convirtiéndose en el 10º y más longevo sultán del Imperio Otomano, desde 1520 hasta su muerte en 1566. Al suceder a su padre, Süleyman implementa una serie de reformas en el palacio, designando a su amigo de la infancia, Ibrahim, como el halconero real, a pesar de que Ibrahim es de origen griego ortodoxo y ha sido educado en la escuela del palacio bajo el sistema de Psirme. Durante su reinado,
promueve algunos cambios en el sistema legal, que tendrán un impacto en el actual equipo del palacio. En un día tranquilo, mientras realiza su ronda habitual, Suleiman se encuentra con una de las chicas del harén, Alexandra, y se enamora de ella al instante. Alexandra es hija de un sacerdote ortodoxo ucraniano y esclava en el palacio otomano. A pesar de su naturaleza rebelde y desafiante de las reglas al principio, decide vengarse de sus padres conquistando el corazón del sultán Suleiman. Eventualmente, Alexandra logra su objetivo y el sultán Suleiman se enamora perdidamente de ella, llamándola Hürrem. El amor entre el sultán Suleiman y Hürrem no solo afecta a las chicas del harén, sino que también tiene un impacto significativo en el futuro del Imperio Otomano. Suleiman logrará su objetivo final de construir un imperio mundial que abarcaría Oriente y Occidente. ¿La llegada de Alexandra afectará el futuro del Imperio Otomano? No te pierdas descubrir estas respuestas al seguir cada uno de los 139 episodios de esta cautivadora serie. Número 1. Cuento de la isla. Asiran es una joven hermosa, ambiciosa e independiente que trabaja en una empresa de arquitectura en Estambul, donde alcanza el éxito en su campo. En busca de un ascenso, Asiran le pide a su jefe en la oficina de Tokio una oportunidad para mostrar su potencial. Sin embargo, él le asigna la tarea de visitar la isla, que también es el lugar de nacimiento de su madre, y obtener información sobre la propiedad de Ali Osgur, quien no está dispuesto a venderla. Si completa esta misión, recibirá el ansiado ascenso. Aceptando el desafío, Asiran parte hacia la isla a cambio de la oportunidad de avanzar en su carrera. Durante su estancia en la isla, Asiran encuentra accidentalmente el balance financiero de la fábrica, que revela pérdidas. Sin saberlo, toma fotos del documento y las envía a su jefe. Al recibir las imágenes, el jefe está satisfecho y las envía al banco, donde Ali Osgur había obtenido un préstamo para la fábrica. Como resultado, Asiran es ascendida a la oficina de Tokio. Durante su estancia en la isla, conoce a Poyraz. Más adelante, Asiran descubre que la fábrica pertenece a Poyraz, cuyo nombre completo es Poyraz Ali Osgur. Él es una persona amable, de buen corazón y apariencia cautivadora. Poyraz vive en la isla con su abuela, quien está en coma, y disfruta de la vida en el campo, a diferencia de Asiran. Se siente culpable al darse cuenta de que, debido a sus acciones, la fábrica ha quebrado y ha causado problemas a Poyraz. Impulsada por el deseo de ayudar a Poyraz y a su madre, Asiran decide regresar a la isla, a pesar de haber decidido inicialmente no hacerlo. Enfrenta las dificultades que surgen en su camino y se embarca en un viaje de superación y redención. Esta serie consta de 25 episodios que desentrañan esta emocionante historia. No te pierdas ninguno de ellos y sigue la trayectoria de Asiran y Poyraz en su búsqueda de amor, superación y reconciliación. ¿Te gustó la lista? Añade estas series a tu lista de favoritos y disfruta de cada una de las historias. Comparte con amigos y familiares para que ellos también puedan conectar con estas emocionantes narrativas. Y si aún no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de las novedades. ¿Ya estás suscrito? Deja tu like especial. Sigue viendo el video que aparecerá en tu pantalla. Hasta el próximo video.